Bueno, y para analizar la situación que enfrenta Venezuela en medio de esta incertidumbre, de estos interrogantes por la salud del presidente y de cara a su toma de posesión establecida en la Constitución para el 10 de enero, nos acompaña el sociólogo y escritor alemán Heinz Dietrich. Dietrich es considerado uno de los mentores del presidente Hugo Chávez y de su socialismo del siglo XXI. Heinz Dietrich se encuentra en nuestros estudios en la Ciudad de México y le damos a él la bienvenida en este 1 de enero y por supuesto le agradecemos su disponibilidad para hablar con nosotros en este día festivo. Feliz año nuevo para usted. Gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por la invitación. Para comenzar, ¿qué tanto contacto mantiene usted hoy en día con el gobierno bolivariano de Venezuela? El contacto es escaso porque hubo un enfriamiento, digamos, de la relación con el gobierno a partir del 2006-2007, pero esto no ha afectado la amistad con Hugo Chávez. El aprecio mutuo, inclusive después de ese enfriamiento, yo tengo constancia de que él comentó al entonces ministro de Defensa, el general en jefe Raúl Isaías Baduel, que me debían buscar para hablar. Eso fue en 2007, pero está rodeado el presidente de una burocracia bastante fuerte como la muralla china y ellos bloquearon ese encuentro, pero en ese momento no hay un contacto directo con el gobierno. Ahora, señor Dietrich, a través de contactos indirectos, digámoslo así, ¿sabe usted algo sobre el estado de salud del presidente? ¿Cuál es su situación actual? Mira, Patricia, yo creo que si juntamos tres variables, la situación queda clara. En primer lugar, conocemos la historia clínica de la enfermedad. 3 operaciones, 3 quimioterapias fuertes. Tenemos en segundo lugar la despedida del presidente de ese Palacio de Miraflores antes de la operación, en lo cual él estuvo absolutamente claro y dijo prácticamente: yo puedo morir en la operación y aunque no me muera, las perspectivas son arriesgadas. Y después el comunicado del vicepresidente Maduro desde La Habana, en el cual él dice hay complicaciones pulmonares, infecciones, y la situación del presidente, y eso lo dijo con base en un comunicado de los médicos, es delicada y no están ausentes los riesgos de gravedad. Y a mí me parece que si juntamos esto con esa enfermedad terrible, ese cáncer de tejidos blandos, que es extremadamente agresivo, entonces a mí me parece que es absolutamente claro que el presidente no va a poder volver a ejecutar el cargo de presidente en Miraflores. A ver, pero comencemos. ¿Tiene usted certeza sobre el tipo de cáncer entonces que padece el presidente? Porque esto no se ha publicado oficialmente. No, pero hay una comunidad de médicos y científicos cubanos en México. Yo he discutido con ellos y el consenso de ellos es que es lo que se llama un raptomiosarcoma, que es un tejido, que es un cáncer que ataca tejidos y músculos. Y pese a que nunca se ha confirmado esto oficialmente, eso me parece es consenso entre la mayoría de los médicos. ¿Y por qué no volvería a ocupar el cargo de presidente? ¿Por qué lo dice? Mira, Patricia, yo comparo la situación a la de Fidel antes de la operación, cuando él prácticamente entrega el cargo de presidencia a su hermano, a Raúl. Era una situación semejante. Él decía: yo puedo morir en la operación y después en la reconvalecencia no sé si puedo asumir el cargo otra vez, y se lo entregó a Raúl. A mí me parece que la situación es semejante o inclusive más grave, porque después de ese estrés físico, de esa destrucción del sistema inmunológico que toda terapia química o radioterapia implica, el presidente no va a poder volver a cargar con la cruz que es una presidencia en un país moderno. Eso es imposible. Ahora, señor Dietrich, si ese es el caso, si lo que usted dice está en lo cierto, ¿por qué no se ha activado el mecanismo para declarar la ausencia del presidente? En primer lugar, el plazo para hacerlo todavía no ha vencido.
Y yo siento que esa información tan dramática que aparece de golpe a inicios de diciembre, requiere un reacomodo del sistema, una reconfiguración de las fuerzas dentro del partido, dentro del Estado, dentro del gobierno. Y en ese sentido, a mí me parece bien que se haga las cosas con calma para que todo siga dentro de los cauces institucionales y constitucionales. Esa sería la explicación que yo encuentro a esto. Bueno, pero aparentemente la Constitución es clara sobre qué hacer en torno a la ausencia del presidente durante un periodo, o bueno, en el momento de la toma de posesión. Y me pregunto si usted prevé un regreso pronto de Hugo Chávez a Venezuela. ¿En qué condiciones cree que podría regresar? Mira, yo pienso que ni los propios médicos en el CIMEC en Cuba, donde fue operado, pueden decir con cierta probabilidad que el presidente puede viajar en 3 días, en 5 días, porque siempre puede haber alguna crisis que no se puede prever y cuyo desenlace no se puede prever. Entonces yo pienso que aunque físicamente fuera posible que el presidente regresara, no cambiaría el hecho de que su organismo ya no tendría la energía vital que se necesita para ejecutar ese cargo. A mi juicio, y me adelanto un poquito en ese juicio, pero me parece que se puede sustanciar eso. En mi juicio, el presidente castigado por esa terrible enfermedad no puede volver a ser presidente político de Venezuela. Siempre va a ser la referencia moral, sin duda, pero presidente en funciones yo creo que no va a volver a ser. Igual que Fidel no va a volver a hacerlo. Usted habla de una posible crisis ante la ausencia del presidente. ¿Anticipa una crisis? ¿Cuál es el futuro inmediato de Venezuela si es que Hugo Chávez no sigue al frente de la presidencia? En su opinión, ¿fue acertada la escogencia de Nicolás Maduro para suceder a Chávez en caso de que, bueno, exista la eventualidad de que se tenga que convocar a nuevas elecciones? A mí parece, Patricia, que fue una decisión bastante acertada, porque el presidente obviamente conoce mejor que nadie la correlación de fuerzas dentro de su partido, dentro del Estado, dentro de América Latina, y conoce las personalidades de los posibles cuadros. Yo conozco más o menos la mayoría de ellos y yo diría que dentro de los cuadros disponibles el que más se acercaba al perfil que el presidente quería para que se prolongara ese proyecto histórico de su vida, para que no hubiera desviaciones aventureras hacia la izquierda, hacia la derecha, que en el fondo el único cuadro que tenía a la mano era Nicolás, no había otra alternativa mejor. Yo no digo que él sea el candidato idóneo, pero dentro de lo que existe, él es una persona querida por el pueblo, lo que garantizaría a mi juicio que va a ganar las elecciones contra Capriles, que es el primer paso más importante. En segundo lugar, ha sido fiel a los planteamientos básicos del proyecto bolivariano. Entonces yo tengo que felicitar al presidente en ese acto de su testamento político, de dejar un sucesor que evite grandes convulsiones dentro de Venezuela. Yo creo que hay alarmismo en algunos comentaristas. Yo no veo ninguna crisis constitucional, yo veo un proceso normal de lucha por la hegemonía, por el control del partido, que el presidente con sus últimas decisiones de llevar a Maduro a Cuba, por ejemplo, de darle facultades económicas extraordinarias, ha prácticamente decidido. La Fuerza Armada acata las órdenes del presidente, las órdenes son claras, que es Maduro. Entonces yo no veo ninguna crisis constitucional o institucional en el país. Bueno, y vamos a continuar hablando con Heinz Dietrich, quien es considerado uno de los mentores de Hugo Chávez y de su revolución del siglo
21, quien nos hace un análisis sobre el futuro inmediato de Venezuela, señor Dietrich. Y bueno, usted tal vez lo ha leído, usted también se ha referido, porque leí en un reciente artículo de un periódico chileno que se habla de divisiones dentro del chavismo. ¿Qué tan cierto es este distanciamiento que existiría, como algunos lo hacen ver, entre el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello? ¿Y esto cómo afectaría una eventual transición en caso de que, como usted lo anticipa, Hugo Chávez no pudiera regresar al poder? Patricia, en una organización tan grande como ese partido, como un sindicato, o el Estado, siempre hay diferentes posiciones y fracciones de poder. Y yo creo que podemos decir que Diosdado Cabello, el actual presidente de la Asamblea Nacional, desde el año 2000, básicamente ha sido uno de los 4 hombres más poderosos del sistema. Después él se quedó prácticamente solo cuando el ministro de Defensa, el general Baruel, terminó en la cárcel, que era otro referente de poder. Entonces quedó Cabello como una fuerza dominante dentro del partido, al lado del presidente. Pero el presidente escogió como su sucesor a Maduro y lo ha reforzado contra Cabello. Entonces, yo pienso que es simplemente realista aceptar que en un partido de millones de miembros, obviamente hay diferentes posiciones e intereses. Sin embargo, yo creo que la fuerza del presidente y la lealtad de la Fuerza Armada, del Tribunal Supremo, etcétera, esto va a decidir que Nicolás Maduro va a ser el próximo presidente. ¿Y usted ve a Diosdado Cabello como un eventual candidato presidencial compitiendo contra Maduro y contra el candidato opositor? ¿Ve este escenario posible? No, yo creo que Diosdado Cabello ha dejado de ser candidato, porque yo pienso que los artículos que escribí sobre él, lo que yo consideraba un intento de desconocer el testamento político del presidente Chávez, cuando él desconoce que, estando en la mesa con Chávez, cuando Chávez dice que Maduro debe ser su sucesor, entonces desconoce esa decisión y dice se puede posponer las elecciones, que a mi juicio fue un intento de golpe de Estado institucional. Y el debate que mi artículo, que en 2 días fue leído por 60,000 personas en una sola página web en Venezuela, después retomado toda América Latina, que el efecto fue que él se lanzó contra mí. Y él decía textualmente, con ese lenguaje vulgar que a veces lo caracteriza, Heinz, a quien conocí en el año 2000 en Miraflores, es uno de esos, textualmente, chulos que se acercan a las revoluciones. O sea, lo que quería decir, obviamente, que yo soy uno de esos intelectuales parasitarios que se benefician de las revoluciones. Y yo le contesté fuerte, y entonces él tiene mucha cola que pisar, porque no es precisamente la Madre Teresa de Calcuta. Es un hombre que tiene mucha información porque fue ministro del Interior y no tiene escrúpulos en usar la información. Entonces hay muchas cosas. Y entonces, al atacarme de esa forma vulgar y soez, yo contesto, y entonces él ve la necesidad de justificarse públicamente, insistiendo en que es leal a Chávez, que acepta la Constitución, etcétera. A mi juicio, ese es el reconocimiento de su derrota política. Y Chávez reforzó la claridad de la sucesión a darle todo el poder a Maduro. Inclusive ahora que Maduro está en la conferencia de la UNASUR, quien se lo sustituye no es Diosdado Cabello, sino es el ministro de Electricidad, ¿no? Entonces las señales son cada vez más claras. Bueno, pues vamos a estar atentos, muy atentos a la entrevista que ofrece en breve el vicepresidente Nicolás Maduro desde La Habana, tengo entendido, donde se encuentra acompañando al presidente. Pero señor Dietrich, ¿qué tanta influencia cree usted tiene Cuba y los hermanos Castro sobre el futuro inmediato de Venezuela, especialmente también sobre Nicolás Maduro? ¿Cómo ve usted esto? A mi juicio, Cuba no tiene influencia en Venezuela. Venezuela es un cuerpo político autónomo. Hubo momentos en que la influencia cubana fue grande,
Pero después de la enfermedad de Fidel, la crisis de economía en Cuba, etcétera, Cuba ha dejado de ser un peso pesado en la política latinoamericana. La influencia cubana obviamente está en los diálogos entre Fidel y entre Hugo Chávez. Y qué bueno, porque Fidel tiene una increíble inteligencia y experiencia para dialogar sobre esto, pero las decisiones se van a tomar dentro del partido y dentro del Estado venezolano, y allá realmente es el centro de gravitación del futuro venezolano, y Cuba es tangencial, más cuando Cuba depende de Venezuela y no es al revés, ¿no? Cuba necesita a Venezuela de una manera vital en lo económico, y eso obviamente siempre, cuando tú eres deudor, siempre te da una posición de debilidad. Entonces, Cuba realmente no decide la sucesión en Venezuela. La posibilidad, el escenario de que el presidente Chávez no pueda regresar al poder, abre, bueno, un escenario electoral inmediato. Se debe convocar a elecciones en 30 días. ¿Cómo ve una eventual candidatura presidencial del Nicolás Maduro frente, por ejemplo, al ex contrincante de Hugo Chávez, Enrique Capriles? ¿Qué posibilidades hay ahí de estos dos referentes políticos en Venezuela? A mí me parece que la mayoría de la población, tanto popular como las clases medias, van a votar por la seguridad que Hugo Chávez les ha dado. Hugo Chávez ha superado esa fase de violencia interna que hubo, ayudado económicamente, ha sido democrático, respetando votaciones, etcétera, y la gente entiende que eso es el mejor sistema que les conviene. Y la oposición no ha logrado en todo ese tiempo de formular un proyecto político convincente, alternativo, sino vuelven a esas recetas gastadas del neoliberalismo que no convencen a la gente. Entonces, como ven a Nicolás Maduro como el hijo legítimo del presidente, el presidente un mártir del proceso, eso le va a dar un estímulo extraordinario, y si los chavistas hacen una campaña sensata, y la van a hacer, con absoluta seguridad van a ganar. Yo Entonces, ¿usted cree que Maduro va a tener como 55%? ¿El chavismo sobrevivirá sin Hugo Chávez? Sí, Patricia, porque es un modelo económico y político y social cultural que ha calado en la gente, que después de 13 años sabe que no hay terrorismo de Estado, no hay destrucción de vidas individuales, etcétera, etcétera, hay control de ideologías, todo es a través de instituciones, y la gente aprecia que tenga esa isla de estabilidad y quiere seguir con eso, como en cualquier otro país. Y eso va a ser el bonus que decide la votación en favor de Maduro. Bueno, pues yo estoy casi segura que la oposición está en total desacuerdo con usted. Obviamente tendremos que explorar ese escenario cuando las circunstancias, bueno, confirmen su teoría de que Hugo Chávez no regresa al poder. Mientras tanto, señor Dietrich, le agradezco muchísimo en nombre de CNN en Español que nos pueda acompañar en este día festivo, que se tome un tiempo de su día libre, el primer día del año, para hablar con nosotros y darnos esa interesante perspectiva. Gracias de nuevo, muy buenas noches, feliz año.